a dar ya inicio a la sesión de hoy de la plataforma de formación continuada que contamos hoy con una ponente de lujo, la doctora Eva Llopis del Hospital de la Ribera y actualmente la presidenta de la European Society of Musculoskeletal Radiology y que nos va a hablar de la patología del manguito rotador. O sea que, por favor, Eva, cuando puedas, Buenos adelante. días. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación. Ya sabéis que la patología del manguito es una patología que me encanta y bueno, vamos a ver si en estos 30 minutos podemos hacer un repaso. Yo voy a hablar básicamente de la resonancia más que de la ecografía. Entonces, esto es un poco el esquema, una introducción, qué técnicas, biomecánica, y cuando hablo de anatomía focalizada en los dos grandes grupos anatómicos, la anatomía de manguito posterior superior y la anterior superior. Por razones de tiempo no me da tiempo a incluir las simuladores de la patología del manguito, eso se puede dejar para otro momento. Bueno, entonces, sabéis que el manguito rotador tiene el origen en la escápula. Voy a ver si minimizo esto. Así, tiene el origen en la escápula y se va a insertar en el húmero y se inserta con una estructura muy importante en capas que hay que conocer. Esto lo vamos a recalcar durante muchas veces. Están descritas 5 capas microscópicas y, bueno, debido a la orientación del manguito cuando se va a insertar, hay que tener mucho cuidado en resonancia magnética con las secuencias DP con un D de 50-70 y para disminuir el ángulo mágico, bueno, pues si tenemos dudas hay que aumentar el ángulo mágico. El manguito se puede dividir en el manguito posterior superior y el manguito antero superior. El manguito posterior superior va a incluir el supraespinoso y el infraespinoso y el antero superior va a incluir el subescapular y algunas fibras del supraespinoso. Bueno, ¿qué técnicas tenemos para estudiar el manguito rotador? Bueno, pues para estudiar el manguito rotador tenemos la radiografía simple y, bueno, yo lo comenté hace unos minutos antes de empezar la sesión, soy una gran defensora de la radiografía simple. Creo que la radiografía simple es una técnica abandonada por el hecho de que no se veía el manguito, pero se ven signos indirectos, se ven unos ángulos que no vamos a comentar por falta de tiempo, que están viendo si con estos ángulos se puede prever la tendencia a tener osteoartrosis primaria o secundaria y son fundamentales para ver la estructura ósea, cambios indirectos como erosiones, esclerosis, etcétera, lesiones en el manguito, patología de tendinosis calcificada, etcétera. Tanto la resonancia como la ecografía ven de forma exquisita el manguito. Nosotros vamos a focalizarnos en resonancia como una técnica fundamentalmente de forma prequirúrgica. Cuando hablamos de resonancia tenemos que tener en cuenta que la resonancia tiene que estar hecha de forma correcta. Sabéis que el hombro está a 45 grados sobre el plano corporal y eso hay que hacerlo para todos los planos del espacio. Tanto en el plano axial, ojo, porque se ve muchísimo mejor todo lo que es la patología del hombro, como para el plano coronal y sagital. Importante en el plano sagital incluir la musculatura para poder ver la atrofia grasa. Bueno, vamos a empezar por la biomecánica. ¿Por qué se lesiona el manguito? El manguito se lesiona porque es una estructura dinámica, es el mayor estabilizador del hombro, es el estabilizador del manguito, es un estabilizador dinámico y debido a los diferentes movimientos, el roce entre las diferentes estructuras va a promover o va a hacer que de forma secundaria se produzcan lesiones. Tenemos el impingement o en realidad es el roce excesivo externo que se produce entre el manguito y los huesos de alrededor, el más importante, el subacromial, pero también el subcoracoideo. Y el impingement interno. El impingement interno es el que se produce entre las estructuras de partes blancas, la glenoides y la cápsula y el anillo glenoideo y el manguito rotador. Y se va a dividir en postero superior y antero superior. El impingement externo subacromial, bueno, pues ha sido objeto de muchos debates. Lo más debido a la forma del acromion, si tenía una tendencia o no tendría cuando teníamos un acromion descendente por una disminución del espacio subacromial. Tenemos que buscar siempre una resonancia si tenemos osteofitos subacromiales porque vamos a entender que cuando hay una osteofito subacromial impronta de forma repetida sobre el manguito y ojo, porque aunque en el nivel estático no lo vemos a distancia, cuando realizamos la abducción y rotación externa, ese osteofito se coloca sobre casi la inserción del manguito.
Entonces, bueno, hay una cosa que tenemos que conocer, que es el os acromial, es simplemente un núcleo de osificación que no se ha osificado. Ojo, porque el núcleo de osificación del acromio se osifica de forma tardía, es una variante de la normalidad, pero que en ocasiones puede promover un poco la mayor tendencia, sobre todo cuando hay uno grande y desprendido, al aumento de rotura, aunque sigue siendo un tema muy controvertido. Importante de forma prequirúrgica conocerlo, ya que se considera que la descompresión subacromial aumenta el riesgo de inestabilidad y puede aumentar el riesgo de rotura del deltoides. Esto es un poco de romántico, simplemente para explicaros, porque me parece que vemos muy bien como cuando este es un manguito ya la impingement interno de entre las estructuras del manguito. Entonces vemos cuando hacemos abducción y rotación externa, y cuando volvemos, fijar cómo se queda de forma, esto es la visión posterior del hombro, cómo se queda atrapado parte del manguito entre la cabeza humeral y el reborde glenoideo, y es el que favorece las lesiones en gente joven. El contacto es normal, es el contacto repetido en exceso el que puede condicionar las lesiones. Se produce una hiperrotación externa, sobre todo en las fases tardías del lanzamiento, que tensiona la cápsula anterior y la posterior está laxa. La hipertrofia de la cápsula posterior con la contractura de la banda inferior del ligamento glenohumeral inferior inicia el proceso de fibrosis anterior, que se denomina el GIR, Glenohumeral Internal Rotation Deficit, que aquí lo vamos a ver mejor. Lo primero que se produce es una fibrosis en la cápsula posterior. Aumenta la rotación, el grado de rotación externa, disminuye la rotación interna, se produce un cambio en el centro de rotación, la cabeza se eleva y hay un aumento del impacto del labrum posterior superior, del bíceps, y cuando hacemos la abducción y rotación externa queda más atrapado el manguito sobre ello. Entonces los hallazgos radiológicos, luego iremos desglosando, van a ser típicamente cambios óseos en la parte posterior superior de la cabeza humeral, con quistes y esclerosis. Vamos a tener lesiones del labrum posterior y lesiones en la inserción del manguito. Esta es la típica lesión, una lesión en el espacio articular, que cuando hacemos la abducción y rotación externa se ve mucho mejor. Lesiones de SLAP y lesiones del labrum posterior. ¿Cuál es el impingement interno anterosuperior? Bueno, pues en este caso es lo contrario, es el atrapamiento entre el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior y el tendón del subescapular, contra el borde superior de la glenoides. La maniobra típica, esto está descrito por Gerber, y la maniobra típica es que aumenta con la rotación interna y la elevación. Esta es la maniobra típica del impingement anterosuperior. ¿Qué lesiones vamos a encontrar? Vamos a encontrar lesiones del intervalo rotador, lesiones de la inserción del complejo bicípito labral en el labro superior, SLAP, y lesiones tanto del bíceps como del subescapular, pero también del aspecto más anterior del supraespinoso. Se han descrito muchos otros impingement que no vamos a describir. Entre ellos el impingement subcoracoideo. El impingement subcoracoideo en general se describió cuando existían lesiones y fracturas secundarias del troquíter que disminuían el espacio entre la coracoides y la cabeza humeral. Entenderéis que cuando hay una disminución significativa, el roce excesivo del subescapular va a provocar lesiones del manguito anterosuperior. Bueno, pues vamos a pasar a explicar de forma conjunta la anatomía y la patología del manguito posterosuperior. El manguito posterosuperior, supraespinoso e infraespinoso, ya hemos dicho que tiene una estructura en multinivel. De hecho, hay algunas personas que lo dividen en dos partes. Uno sería el complejo superior, hablamos de superior porque es la parte superior a la articulación, que está formado por la unión entre una extensión del ligamento coracohumeral, del glenohumeral superior, de la cápsula, y luego una parte por encima de la misma que sería la capa miotendinosa, que es la parte dinámica. La diferencia en fricción de las mismas, lo iremos viendo, va a ser la forma que entenderemos la distribución de las lesiones de manguito. Esta extensión del ligamento coracohumeral va a cruzar de forma desde la parte más anterior,
va a cruzar posterior e inferior a tanto al supraespinoso como al infraespinoso. Esto es una imagen que a mí me gusta mucho, artroscópica, en el cual vemos cómo las fibras del manguito tienen esta orientación y se ve muy bien cómo las fibras del cable, esto se llama el cable, que esa extensión del coro abdominal forma una especie de puente por debajo, que Burham lo describió como un puente de suspensión. Divide el manguito también en dos partes, esto se denomina la parte crescente y esto la parte del cable. La parte crescente con la edad se va adelgazando por la fricción repetida y la funcionalidad o la contención del manguito va a depender más del cable que de la parte decrescente. ¿Cómo se ve el cable en técnicas de imagen? Pues en técnicas de imagen, de hecho, se describió la primera vez en ecografía y somos capaces de verlo de forma perfecta. En resonancia se puede ver de forma significativa, pero sobre todo cuando hacemos la abducción y rotación externa, la posición de Haber, son estas fibras que no siguen la misma dirección que el resto de las fibras del manguito. La importancia que tiene es que cuando se produce una rotura de manguito, la extensión al cable va a condicionar una retracción mucho mayor, por lo que os digo que se consideraba como casi un puente de suspensión. Ya hemos repetido de forma varias veces que la estructura muscular va a ser la estructura más superior del manguito, ¿vale? Que van a formar las capas 2 y 3 del manguito. El supraespinoso, por supuesto, ocupa la fosa supraespinoso, mientras que recordar que el infraespinoso es mucho de mayor tamaño y con muchos múltiples tendones. Sobre el supraespinoso hay un concepto anatómico que tenemos que recordar, que es que tenemos dos porciones del supraespinoso. La porción anterior, que tiene un tendón largo que se va a insertar en el troquite, tiene una inserción, es un músculo bipenato, es un músculo que tiene mucha tensión y por eso va a ser la parte que más se lesiona, que más se lesiona del manguito. Y luego tiene una parte posterior más ancha, un tendón mucho más corto que va a insertarse un poco posterior y posterior al manguito y que se lesiona con un poquito de menos frecuencia. Sobre la inserción es muy importante que conozcamos dos fenómenos. Lo primero es que esto es una cosa que lo vamos a repetir a lo largo de estos 30 minutos de forma repetida. Hay unas fibras del supraespinoso, el supraespinoso es en este color más anaranjado, que van a cruzar desde la parte más del troquite, van a cruzar al troquín. Estas fibras van a entrelazarse con el subescapular. Y luego, también muy importante conocer que la inserción, si ustedes se dan cuenta, la inserción del supraespinoso es muchísimo menor que la inserción del infraespinoso, que es mucho mayor. La inserción del infraespinoso cubre en parte la inserción del supraespinoso. Y esto en parte explica por qué cuando nosotros tenemos una lesión exclusivamente del supraespinoso podemos encontrarnos, además de la alteración biomecánica, que también es una de las causas, podemos encontrarnos con lesiones, con grandes atrofias del infraespinoso, porque una vez llegan al manguito, se entrelazan y sobre todo en esta inserción se sobrepone unos sobre los otros. Bueno, hay que conocer que tenemos áreas desnudas de cartílago. El cartílago de la cabeza humeral es un cartílago fino y tenemos dos áreas adquiridas que no tenemos que confundir con lesiones. Una está en la parte más anterior, próxima a la inserción del subescapular, pero las más conocidas son esta área desnuda de cartílago en la parte más posterior. Entonces aquí vemos en este vídeo artroscópico, esto es la inserción del supraespinoso. Si nos vamos un poquito más posterior, vemos aquí un área desnuda de cartílago y dentro de ese área desnuda de cartílago, que es un área adquirida, se produce por la fricción repetida, por esa inserción tan amplia que tiene el infraespinoso. Y vemos cómo se producen cambios fibroquísticos dentro de la cabeza humeral que muchas veces pueden tener pequeñas zonas de edema, ya que es un área que no tiene la protección del cartílago y que son una variante de la normalidad. Hay que mirar porque a veces se pueden asociar con lesiones de manguito, pero por sí mismas no son áreas patológicas. Pasemos a ver la patología. Tenemos la primera fase es la tendinopatía. La tendinopatía es un área hipoecoica en ecografía que no sigue la señal líquido, ni en ecografía ni en resonancia. Es un área de aumento de intensidad de señal
en secuencias DP y T2 sin tener señal líquido. Vean aquí en este cómo se ve muy bien la impronta de la hipertrofia acromioclavicular, siendo el tendón de espesor normal. Mientras que la rotura parcial es un estadio ya un poco más superior en el cual ya tenemos señal líquido en todas las técnicas de imagen. ¿Cómo vamos a ver la señal líquido en las técnicas de imagen? Pues vamos a verla anecoico en ecografía, un aumento de intensidad de señal, en líquido, de señal líquido en resonancia. Vemos aquí perfectamente en las secuencias sensibles al agua, que es muy importante hacer secuencias sensibles al agua, vemos perfectamente cómo se dice la lesión, tanto su extensión en horizontal como la extensión en un plano antero-posterior. Hace unos años el grupo internacional de artroscopistas se reunió y se dio cuenta que los informes radiológicos no eran para nada uniformes. No solo eso, sino que cuando se ponían a valorar las publicaciones descritas sobre manguito rotador, tampoco eran comparables porque cada uno comparaba y tenía una clasificación diferente. Entonces decidieron llegar a un consenso. Entonces en el 2013 se reunieron y luego hay un consenso posterior. Hicieron unas guías cómo informar las lesiones de manguito. No es importante hacer la guía a pies juntillas, pero sí es importante que todos estos conceptos queden reflejados siempre en un informe. No vale decir rotura del supraespinoso, hay que decir muchas más cosas sobre la rotura. Hay que decir la localización, la extensión, si hay atrofia y si hay retracción. Iremos viéndolo progresivamente, pero los criterios son localización, extensión, patrón, atrofia y retracción. Entonces, dentro del patrón vamos a tener tres tipos de patrón. Tenemos patrón de lesión intrasustancia. ¿Cuál va a ser la lesión intrasustancia? Es una lesión que está dentro del espesor del manguito, que no tiene comunicación ni con la superficie bursal ni con la superficie articular. Se ve muy bien en ecografía y se ve también estupendamente en resonancia magnética. A veces esto simplemente es la evolución de una lesión parcial que se ha cicatrizado parcialmente, pero en el momento donde nosotros las estudiamos no vamos a ver la comunicación. Son ocultas en artroscopia y en artro-RM. La rotura bursal es aquella rotura que afecta a la superficie bursal. Muchas veces se asocia con cambios degenerativos subacromiales y coracumerales, y la presencia del líquido en la superficie bursal nos va a ayudar al diagnóstico. También es oculta en artro-RM, ya que solo vemos la superficie articular. Importante decir si es mayor o menor del 50% del espesor del tendón. Las roturas más frecuentes van a ser las roturas articulares. El tendón más afectado es el supraespinoso, pero ojo, porque el infraespinoso es un tendón que también se afecta con mucha frecuencia. Son un poco más difíciles de diagnosticar y vamos a tener dos localizaciones. Con diferencia, la más importante, incluso en pacientes degenerativos, es la insercional, pero hay otra en la zona crítica un poco más a distancia, que es la degenerativa. Son lesiones que tienden a progresar. La información fundamental es si el espesor es mayor o menor del 50%. La causa es que cuando son mayores del 50%, estas lesiones tienden a progresar y a hacerse lesiones de espesor completo. Bueno, hay unas lesiones especiales dentro de estas lesiones articulares que son lesiones muy típicas de los deportistas, que van a ser las lesiones de PASTA, Partial Articular Surface Tendon Avulsion. Fueron descritas por Tweete y son lesiones articulares menores de 2 centímetros en la inserción del troquíter. No cicatrizan bien, tienen muchos cambios óseos posterosuperiores y se asocian a lesiones de SLAP, porque en realidad son estas lesiones que se producen cuando se produce el movimiento repetido de abducción y rotación externa, que es donde se va a atrapar el manguito rotador sobre el reborde posterior de la glenoides. Entre la glenoides, la cabeza humeral, el manguito queda atrapado y se producen estas lesiones. Estas lesiones pueden producirse tanto en el supraespinoso como en el infraespinoso y pueden tener una extensión intratendinosa, como una extensión longitudinal, que puede llegar a veces a la unión miotendinosa. El manguito está relajado en la posición de abducción y rotación externa. Por ello es cuando se ve mejor. Una cosa importante de la posición Haber es que entendéis muy bien por qué es tan estabilizador el manguito
sobre la articulación del hombro. Como veis, si sumamos el labrum y la estructura del manguito, aumenta mucho la superficie de contacto de la cabeza humeral. Entonces, la extensión horizontal de las roturas, debido a que las fibras están más relajadas, se ve mucho mejor en la posición de abducción y rotación externa, que es una posición que yo recomiendo si vosotros hacéis artro-RM. Entonces, incluso se han descrito diferentes tipos de lesiones. El componente vertical se ve muy bien en el plano coronal, mientras que el componente horizontal es más difícil de ver en resonancia normal y se ve mucho mejor en la posición de abducción y rotación externa. Estos son diferentes tipos. Hay lesiones intrasustancia, que es difícil de ver porque no tienen comunicación articular. Tenemos lesiones de tipo irregulares, que son las que vemos con mayor frecuencia en los impeachment posterior-superiores de los deportistas, y algunas lesiones que tienen mucha extensión y que forman casi un flap del manguito. Ante una lesión parcial extensa, lo más importante es contestar: ¿tiene espesor completo o no lo tiene? Y eso se contesta no porque afecte a todo el tendón, sino porque exista o no comunicación entre las superficies articulares. Entonces, aquí en esta lesión podemos tener dudas si tiene o no tiene comunicación. Pensar que esto no se rompe con un cuchillo, se rompe como una tela que se desgarra, por lo cual muchas veces vamos a tener que buscar en diferentes planos el momento donde tengamos una comunicación de espesor completo. Entonces hablaremos lesiones parciales, lesiones de espesor completo. Ya pasamos a otro tipo de clasificación. Entonces, dentro de las lesiones de espesor completo también tenemos que seguir un poco el mismo esquema: localización, extensión, patrón, atrofia y retracción. Las lesiones de espesor completo, ¿por qué es importante? Porque muchas veces van a progresar y además van a ser las que más indicaciones quirúrgicas van a tener. Tenemos que dar las medidas en todos los diámetros y tenemos que también decir si tienen cuánta retracción tienen. Bueno, las retracciones se pueden clasificar en prácticamente no tienen retracción. Cuando tienen una retracción moderada de entre 1 y 1,5 cm y 2 centímetros, que no alcanza la articulación acromioclavicular, y cuando sobrepasa la articulación acromioclavicular. Entenderán que es muy difícil retraer y volver a insertar uno cuando ya está sobrepasado que cuando no lo está. Cuidando cuando hacemos las medidas, porque la parte esta deshilachada no se debe incluir. Tenemos que medir desde la parte que veamos de un tendón con un espesor y una calidad suficiente. Hay diferentes tipos de medida, ¿vale? Tenemos las lesiones que son casi un agujerito, unas lesiones, como os he dicho, de poca retracción, entre 2 y 4 centímetros, y la rotura masiva cuando es de más de 5 centímetros. También podemos intentar ver si somos capaces de reproducir los diferentes patrones artroscópicos de rotura. Los patrones artroscópicos van a ser la rotura en forma de crescente, la rotura en forma de U, que es un poco un crescente pero más aumentado, y las roturas en forma de L invertida. El plano sagital y coronal nos pueden ayudar a predecir estas lesiones. Esta lesión en crescente va a ser más corta en el plano coronal, mientras que en el plano sagital va a ser mayor, mientras que las lesiones en L o invertida va a ser más larga en el plano coronal y más corta en el plano sagital. Esto es un estudio que empezamos a hacer a ver si éramos capaces de reproducir en un axial fino volumétrico, que ya veremos si alguna vez lo vemos. Pero hay lesiones que no estaban incluidas en esta clasificación de ISACOS, que van a ser las lesiones de laminantes. Ya os he comentado varias veces lo importante que resulta conocer la estructura de estos tendones, la estructura en capas de estos tendones. Las roturas de laminantes se producen porque la parte bursal del manguito se deforma mejor, mientras que la capa articular soporta mejor la carga. Entonces, estas dos capas, que van a tener condiciones biomecánicas diferentes, cuando se producen diferentes traumatismos o movimientos extensos o movimientos repetidos, pueden tener diferentes
planos de fuerzas, condicionando un mecanismo de cizallamiento que puede separar las dos capas del manguito entre una superficie bursal y una superficie articular. La importancia que tiene es que las lesiones delaminantes tienen peor pronóstico. Primero, porque se produce en esta zona se produce un tejido de granulación que a veces impide, se forman como una membrana que impide la cicatrización. De hecho, aunque la cirugía de estas lesiones aún está controvertida, se cree que si hacemos un curetaje de estas zonas, puede tener mejor pronóstico. Entonces, es importante describirlas. Podemos tenerlas tanto en lesiones completas como en lesiones parciales. Y vamos a describirlas. Yo nunca me sé si es 1A, 1B, 1C, soy incapaz, mentalmente soy incapaz. Si tenemos una lesión delaminante completa con mayor retracción de la superficie articular, de la superficie bursal o simétrica. Y en las lesiones parciales, pues prácticamente lo mismo. Podemos tener delaminación con mayor retracción de la lesión articular, tenemos tener la porción articular insertada pero con delaminación de la porción bursal o una lesión intrasustancia. Vamos a ver, estos son unos ejemplos de lesiones completas en los cuales vemos cómo hay una retracción mucho mayor de la porción bursal, fíjense cómo está retraído, mientras que si medimos aquí es una medición falsa de lo que es la rotura completa, con una retracción menor de la porción bursal. En este caso es una lesión completa con mayor retracción de la porción bursal y no articular, mientras que en esta prácticamente tiene lo mismo con una extensión intrasustancia. En los tipo 2, que son las parciales, vamos a poder tener una mayor retracción de la porción articular. Esta es la más frecuente que vamos a ver. Podemos tener una inserción de la porción articular con una retracción delaminante de la porción bursal o una lesión importante intrasustancia, como en este caso. Luego, bueno, ya sabéis que a los radiólogos nos gusta mucho ponerle nombres y en honor a Fosbury, que fue el primer atleta que en los Juegos de México hizo el salto altura al revés, se delaminó estas lesiones delaminantes, en ocasiones pueden tener un flap, pueden fliparse y dar la vuelta. Entonces estas se han denominado Fosbury tears en honor a este atleta. Entonces estas lesiones, ¿cuándo vamos a sospecharlas? Nosotros tenemos que sospecharlas cuando tenemos una lesión con una retracción, cuando el muñón es mucho más grande de lo que nos aparentaría, que creeríamos encontrar. Vemos aquí la discrepancia que tenemos entre el muñón y luego la continuidad, ya que a veces no es fácil encontrarlo como en esta lesión que tenemos el flap donde se ve perfectamente. Puede producirse hacia abajo o hacia arriba. Y también tenemos lesiones que no están incluidas, que son las lesiones miotendinosas, sobre todo del músculo supraespinoso. Recordad que el músculo supraespinoso tenía dos porciones, la porción tendinosa más anterior larga y la porción posterior muscular más corta. Aquí tenemos una lesión parcial de la unión miotendinosa, mientras que aquí tenemos una lesión de la unión miotendinosa completa. Y vean qué bonita esta retracción, en este caso del doctor Ceretzal. Bueno, una vez hemos descrito el patrón, la extensión, la retracción, es fundamental describir la atrofia grasa que podamos tener, ya que va a tener una implicación en el abordaje terapéutico. Si la atrofia grasa es mayor del 50%, el pronóstico de recurrencia es muy importante si hacemos reparación. La mejor forma es de 1 a 4. Y también tenemos que redescribir la atrofia grasa, tanto del subescapular como del redondo menor. Aunque hay muchos tipos de clasificación, siempre utilicen el mismo. A mí me gusta el de Isakos, que es de 1 a 4 y está basada casi en el método del TAC pasado a la resonancia de Tomaso. Bueno, pasamos a las roturas masivas. ¿Cuál es la definición? La rotura de 2 o más tendones de forma completa con una retracción mayor de 5 centímetros. ¿Qué ocurre? Que el manguito rotador es la que fuerza la cabeza humeral hacia abajo, forma como una bisagra cuando el deltoides abduce y eleva el hombro. Entonces, cuando se pierde esta fuerza de bisagra, la cabeza humeral tiende a hacerse superior. Con esa tiende a hacerse superior, ¿qué ocurre? Que choca con el arco cloacromial y entonces
acetabuliza el arco acromioclavicular y tiene forma de fémur, pierde la superficie del troquíter, la cabeza humeral. Tenemos que tener importante todas estas estructuras que no nos da tiempo a repasarlas de forma activa. ¿Qué va a ocurrir cuando tengamos los cambios de osteoartrosis esclerohumerales, migración de la cabeza humeral y progresivamente esta remodelación del arco subacromial con la acetabulización de la cabeza, con la femoralización de la cabeza humeral, la acetabulización, perdón, del arco coracoacromial, pérdida completa del espacio articular, osteofitos inferiores y pérdida del espacio articular. El choque repetido va a condicionar un colapso parcial de la cabeza humeral con áreas de necrosis avascular secundarias. No vamos a entrar en este cuadro, que es un cuadro complejo de las roturas de manguito masivas, pero sí que es importante en las roturas masivas ver la retracción, la atrofia grasa, el espacio articular, y luego vamos a pensar si se va a planificar una prótesis de hombro. Si van a hacer una prótesis anatómica, necesita el manguito íntegro. Si va a ser una prótesis invertida, no van a necesitar el manguito íntegro, pero en todos los casos van a necesitar unos parámetros que no podemos entrar, que van a ser si está centrada, cuál es la retroversión, la morfología y los cambios degenerativos. Pasamos al manguito anterosuperior, que va a ser fundamentalmente el subescapular. El subescapular es el músculo de mayor tamaño. Su función es estabilizar el hombro anterior y la porción larga del bíceps. Tiene 9 fascículos que lo dividen en superior e inferior. Y importante, que tiene un abordaje quirúrgico diferente. La parte superior del manguito va a tener una inserción en forma de coma en el troquín. La parte inferior va a ser una inserción muscular también en el troquín, pero directamente. Hay fibras que cruzan entre el supraespinoso y el subescapular. De hecho, forma un fascículo individualizado que se llama la banda aponeurótica del supraespinoso. Entonces, ojo, porque estas roturas son de las roturas más infradiagnosticadas, las pequeñas roturas parciales o de espesor completo del aspecto más superior del subescapular y de las más anteriores del supraespinoso. De hecho, se ha llegado a llamar esta zona el leading edge del rotator cuff, por lo difíciles que son. Si hacen ustedes ArtroRM, les aconsejaría que añadieran una rotación externa forzada cuando hay un problema del subescapular, ya que se ve muchísimo mejor cómo se introduce la pequeña rotura, como en este caso. Vemos aquí un ejemplo de una rotura que afecta tanto a las fibras del supraespinoso como a las fibras más superiores del subescapular. Hay que conocer en las lesiones de espesor completo del subescapular que esta continuidad con el supraespinoso va a hacer que adopten esta morfología muchas veces que se ha llamado en forma de coma o en forma de puente, debido a que cuando parte del supraespinoso se retrae hacia arriba por las fibras que cruzan del subescapular. Vemos en este ejemplo, tenemos una lesión completa del subescapular, vemos aquí la retracción y como en el plano coronal más anterior vemos la morfología en forma de coma o en forma de puente por las fibras que se retraen hacia arriba por la retracción del supraespinoso. La FOS es la clasificación que más se une y es una clasificación que va de superior a inferior, dividiéndolo en tercios. Tercio superior, parcial o completa, tercio medio y superior, y a partir de ahí, cuanto más atrofia tienen, mayor grado. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Esta es una pequeña lesión articular de la superficie articular del subescapular. Esto es la imagen artroscópica, es una imagen del doctor Pérez, es una imagen preciosa. Y bueno, podemos tener lesiones más de espesor completo del tercio superior, cuando afectan al tercio medio y al tercio inferior ya son grado 3, y a partir de ahí, cuando ya tienen retracción, en función de la atrofia grasa van a ser el grado 4 o el grado 5. También hay unas inserciones, son mucho menos frecuentes, que es la lesión de la inserción muscular del subescapular, que se trata mucho más, no como una lesión tendinosa, sino como una lesión muscular. De hecho, se tratan de forma conservadora.
Por último, ya concluyo, después de todo este rollazo, recordándoles que el informe radiológico juega un papel determinante para el proceso de decisión terapéutica del cirujano y es una herramienta importante de valor pronóstico para el paciente. Debe ser simple, estandarizado, pero siempre tenemos que incluir las mismas cosas: la localización, las medidas, el patrón, la retracción, la atrofia grasa y a partir de ahí el resto de las estructuras, ya que es una de las causas, las lesiones no diagnosticadas intraarticulares de fracaso postquirúrgico. Debemos conocer como radiólogos las implicaciones terapéuticas de los diferentes tipos de rotura para conocer los parámetros que son imprescindibles para valorar en un informe. Todos estos que hemos estado viendo. A mí me gusta mucho una frase de Burkhardt que dice: reconocer que cada lesión del manguito es única, que tiene su propia personalidad. Perder tiempo reconociendo el patrón de la lesión y descartar otras lesiones en el hombro concomitantes, ya que pueden ser la causa del fracaso quirúrgico. Si es importante para los cirujanos, también debe ser importante para los radiólogos. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención pese a las horas de la mañana. Y bueno, espero vernos pronto en un congreso no virtual. Muchas gracias, Eva, por esta excelente presentación en que has hecho no solo una revisión espectacular de la patología, sino también de la anatomía y la biomecánica del manguito rotador. Tenemos varias preguntas de Salva. Voy a ir agrupándolas un poco porque tenemos poco tiempo y algunas están relacionadas con el informe, ¿no? Porque ya se ha hecho mucho énfasis en lo importante que es seguir las recomendaciones ISACO. Y Salva nos pregunta: ¿crees que deberíamos hacer un informe estructurado sobre la valoración del manguito rotador? Y también nos pregunta si crees que deberíamos incluir en el informe una valoración cuantitativa de la rotura del manguito rotador. Sí, un poco ya has hablado de esto, pero... Vamos a ver, el informe estructurado. Aquí ya va a gustos. El informe estructurado es muy importante a la hora, sobre todo, de hacer estudios, de homogeneizar los informes, etc. A mí me preocupa menos si es muy estructurado, pero lo que sí que me preocupa es que siempre tiene que incluir todos estos parámetros. Y me resulta muy triste cuando me llegan informes de radiólogos que ponen rotura completa de manguito. Porque, sinceramente, el radiólogo tiene que aportar un valor adicional. O sea, nosotros con el informe, un cirujano debería leerlo y prácticamente poder ir a la cirugía con todo planificado, si tiene una lesión de SLAPs, lesiones asociadas, etcétera, etcétera. Que puede estar más estructurado y ser más con más las clasificaciones o menos, pero todos estos parámetros deben siempre estar de forma ordenada descritos completamente, porque es una pena cuando te pones a valorar si la ecografía o la resonancia es mejor. Y entonces es mejor en qué lesiones, en las lesiones de espesor completo sin retracción, con retracción, en las lesiones parciales delaminantes, no delaminantes. Como no seamos más específicos, claro, es que metemos todo en el mismo saco. Yo intento, al menos a mis residentes, nosotros tenemos que dar más información, porque la tenemos delante de nuestras narices. O sea, ya no tenemos la excusa de que no se ve. Todas las máquinas hoy en día, con un poco de cuidado con el protocolo, se ven estupendamente. Genial. Después nos pregunta también sobre la utilidad de diferentes técnicas. Por un lado, si crees que son útiles para la patología del manguito rotador técnicas de ecografía avanzada como con el uso de contrastes, la elastografía, o si crees que tienen alguna utilidad. Vale, a ver, en la patología normal, estándar, la ecografía da una información excelente. Vemos el manguito perfectamente. Yo creo que la resonancia es una técnica estupenda de forma prequirúrgica, pero debería ser una técnica prequirúrgica. Prequirúrgica significa que ahí sí que tenemos que estar seguros que no tiene un SLAP asociado, tenemos que estar seguros que no tiene lesiones condrales, que cada vez estamos viendo la resonancia aumentada de resolución y ahora vemos muchas lesiones condrales que antes no veíamos tanto en la glena como en la cabeza humeral. De forma prequirúrgica creo que la resonancia es fundamental.
pero la mayor parte de lesiones de manguito no se tratan de forma quirúrgica, con lo cual me parece que la ecografía es una técnica maravillosa, es una técnica que para el subescapular es una técnica estupenda porque tienes las maniobras dinámicas. ¿Qué ocurre? Que si de forma prequirúrgica sí que me parece que también en el subescapular, conociéndolo, porque el problema es que cuando a veces dicen, no, es que no se ven, no se ven, no, la gente no lo sabe es mirar, sí se ven, o sea, a partir de ahí, yo no tengo experiencia en la elastografía. Le veo un futuro muy importante, sobre todo para las lesiones de los deportistas. No solo las lesiones, sino para analizar. En la radiología del deporte estamos siempre intentando visualizar prelesiones. Creo que en eso podemos llegar a tener una información de un valor impresionante con estas técnicas, porque ahí sí que no podemos meterlos a la resonancia y que creo que la elastografía allí, si yo tuviese conocimiento y tiempo, me encantaría hacer a estos deportistas que empiezan con el déficit de rotación interna y con un exceso de rotación externa, porque estoy convencida que en esos casos seguro que en el manguito rotador seríamos capaces de ver algo más. Tampoco tengo experiencia en la patología del manguito con contraste. Me parece que para patología inflamatoria es maravillosa. Probablemente para patología de la capsulitis adhesiva también. No estoy segura para el manguito. Muy bien, perfecto. En ese sentido que comentabas de los jóvenes, de poder ver daño antes de que lesión antes de que haya daño estructural, nos realiza dos preguntas más, que es sobre el uso de medicina nuclear y de la resonancia de las secuencias de difusión. Si también crees que, supongo que encaminado a esto, ¿no? A buscar, antes de que haya daño estructural, poder ver alguna... Las secuencias de difusión, por ejemplo, en la patología de manguito, yo no lo he hecho, pero muchas veces sí te llama la atención cuando haces en lesiones musculares de deportistas, cómo te aporta. Porque en esos casos que tenemos este periodo ventana donde las lesiones se ven muy mal en todas las técnicas de imagen, de repente haces una difusión y se ve muchísimo. O sea que estoy convencida que en estos casos van a tener un papel. No sé cuánto va a ser un papel más de investigación que práctico, pero de investigación seguro, porque ahí tenemos muchas cosas que decimos, bueno, pues ahora es cuando hay que empezar a hacer un tipo de rehabilitación diferente, o sea, y vemos cómo cambian totalmente. O sea, yo he visto el renacer de la cirugía del SLAP y cómo he visto la decadencia. O sea, y en esto va a pasar lo mismo con las lesiones del manguito. Pensar que las lesiones del manguito muchas veces no se les opera, esas pequeñas lesiones intrasustancia no se les opera a los deportistas porque, vamos, les arruinas la carrera. Entonces, no las Salva también, sí, sí, a ver, ok. Salva nos pregunta también sobre la utilidad de los algoritmos de inteligencia artificial y si crees que se introducirán. Bueno, yo soy una gran creedora de los algoritmos de inteligencia artificial porque por varias cosas, porque no nos queda más remedio. Lo primero, porque la demanda que en este momento tenemos de las pruebas de imagen va a sobrepasar nuestra capacidad. Después podemos hacer una batalla que la tengo yo casi personal de limitar las exploraciones, porque creo sinceramente que hay un exceso de exploraciones que además conlleva a un exceso de tratamiento, pero necesitamos una ayuda que nos permita acelerar. La inteligencia artificial primero va a acelerar las secuencias de resonancia de forma exponencial, o sea, no vamos a tener secuencias de 5 minutos, yo creo que eso ya va a desaparecer para siempre jamás, y en parte es por la inteligencia artificial, y luego necesitamos gente que nos ayude, o sea, gente, sino algoritmos que nos ayude, estoy absolutamente convencida y para nada asustada que nos vayan a quitar el trabajo. O sea. Sí, en ese sentido que comenta, Salva también nos preguntaba que necesitamos los algoritmos y gente que nos ayude y pregunta, me imagino que en esa línea, que ¿cuál es tu opinión de la realización de la ecografía por parte de técnicos en Vale, este? vamos a ver. Lo primero, si queremos que los técnicos puedan ayudarnos, yo soy una gran defensora de una cosa que existe en el extranjero, que es el medical assistant. En nuestro país, desgraciadamente, los técnicos vienen de una FP, en los cuales aprenden radiología, medicina nuclear
y radioterapia. Mientras tengamos este nivel de formación, no puede ser. O sea, nosotros lo que necesitamos es gente que nos ayude formada. Para eso, formar a un técnico cuesta mucho tiempo. Y nosotros en los departamentos no podemos formar a un técnico. Mientras no cambie la forma que tenemos de formar a los técnicos, me temo que estamos atados de pies y manos. Yo creo que en este momento la demanda que tenemos, tanto de la población como de la medicina primaria y de la especializada de técnicas de imagen, requiere que algunas exploraciones que digamos que se utiliza la neurona una vez o ninguna durante 15 minutos se puedan hacer por esta función de medical assistant. Y a partir de ahí, claro, tienes que tenerlo, pero no se puede lanzar así como nada. Quiero decir que si tú quieres que tener unos medical assistants que te preinformen las radiografías de hueso y tú hacer un chequeo posterior, necesitas formarlos y formarlos necesita mucho tiempo. O sea, yo sí que creo que necesitamos medical assistants, vengan de la formación de técnico, de una formación nueva que se inventen, no lo sé. Pero en este momento, desgraciadamente, la escuela de los técnicos no es suficiente como para proporcionarnos esta gente. Y es una pena porque los necesitamos. Los servicios estamos colapsados. Ok. Salva también nos pregunta que en los últimos años hay autores que sugieren que los radiólogos deberíamos explicar los resultados de los informes radiológicos a los pacientes con lenguaje claro. ¿Tú crees que esta iniciativa es factible? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Y bueno, de hecho yo hace poco estuve en una conferencia organizada por unos brasileños y estaba Michael Retz y la verdad es que ellos, por ejemplo, han empezado una cosa que llaman el video report, en el cual ellos explican la patología. Yo creo que eso es importante, pero siempre como una herramienta adicional al informe radiológico, porque en el informe radiológico, en el texto, tú puedes ir, volver a ver las imágenes, como hacer un resumen de un audiolibro o no leerlo. Me parece un poco lo mismo. Quiero decir que creo que la explicación al paciente va a ser fundamental en un futuro, ya que prácticamente, bueno, a veces no tenemos la impresión de que el paciente simplemente va al paso previo de la radiología a pedir la prueba radiológica. Entonces, a partir de ahí, si eres el especialista en haber hecho esa prueba radiológica, probablemente tendríamos que tener mecanismos de forma que pudiéramos explicar a los pacientes. De hecho, se puede plantear incluso si hiciéramos videoconsultas, porque si no sería inviable en algunos pacientes que pidieran una fecha para explicarles parte de su patología, o poner un mini vídeo, que los packs del futuro van a tener esas herramientas, un mini vídeo diciendo este es el resumen de su patología. Sí. También nos pregunta cómo, disculpa que... Pero no sé si lo veré yo. Sí. Llegará muy rápido, todo esto avanza súper rápido. Nos pregunta sobre si debería haber un comité multidisciplinar para los casos complicados o dudosos de patología del hombro y quién debería formarlo este comité. Sí, vamos a ver, los comités multidisciplinares son fundamentales en el hombro, en la columna, en la rodilla, en todo, porque desgraciadamente si no, y en la pública yo creo que es un problema, pero en la privada todavía es más problema, hay como dos mundos paralelos, los informes radiológicos, lo que se interpreta, lo que se concluye, etcétera, etcétera. A partir de ahí, la verdad es que yo lo único que os puedo recomendar, porque al final no podemos tampoco solo hacer comités, yo creo que esto también va a cambiar con las nuevas herramientas de PAS. Habrá comités para algunos casos extremadamente complicados y luego habrá herramientas que permitan agilizar la comunicación con el resto de especialistas. ¿Vale? Entonces los comités en alguna patología que es tan sumamente frecuente como la del manguito, pues a lo mejor es algún caso excepcional, pero van a ser más para sentar protocolos de actuación que para analizar todos los casos de rotura, porque todos los casos, sin embargo,
un médico que acaba de solicitar y se está planteando la cirugía o no, sí que entiendo que en ese caso particular pueda tener algún tipo de intercambio de información con el radiólogo. Por eso creo que hay que hacer teleradiología. Yo soy una gran defensora de la teleradiología, pero siempre combinada con la presencia, porque si no, no podemos crear mundos paralelos. Radiología tiene que ser el centro del hospital donde la gente venga a preguntar, y esto es lo que enriquece y que nos hace diferentes. Exacto. Muy bien. Y tenemos una pregunta de Margarita Martínez que te pregunta, ¿deberíamos incluir la secuencia ABERT en la RM rutinaria para el estudio del manguito rotador? Bueno, eso es una cosa que me encantaría hacer, porque trabajo ahora con un grupo de deportistas muy determinados y muchos hacen resonancia, pero es una cosa de investigación. Desgraciadamente, las resonancias, no conozco ninguna resonancia que no esté colapsada. Hacer el ABER es una secuencia complicada, necesitas recolocar al paciente, estudio de recentraje, o sea que no son solamente los 4 minutos que es la secuencia ABER, que solo podríamos indicar, pero hay que entrar a la sala, o sea que se pierde mucho tiempo. Entonces, en casos específicos, sí. Una vez has pinchado al paciente y le has puesto contraste intraarticular, sí, porque ahí ya has hecho una agresión. A partir de ahí, casos muy específicos. En general, yo creo que de momento no. Pero ya te digo que yo es una cosa que quiero hacer quiero que los fisios me manden aquellos que empiezan a tener déficit de rotación interna, y entonces en esos casos quiero ver si el ABER nos está aportando ese atrapamiento posterior superior. Pero es una cosa casi más de fantasía mía que que lo vea yo ahora de forma práctica. Pero es muy buena idea, Margarita. De acuerdo. Finalmente tenemos un comentario, pregunta, que supongo que estás de acuerdo. Lidia Mendoza propone formar más y mejor al radiólogo general. Bueno, pero ahora eso es cierto. Quiero decir que nosotros durante muchos años los radiólogos de musculoesqueléticos hemos sido, pues eso, pa'l caldo, los huesos pa'l caldo, pero es mucho más. Quiero decir que huesos, articulaciones tenemos muchísimas. Es una patología muy inhabilitadora. La gente quiere vivir más, pero quiere vivir mejor, y con eso hace que la demanda de la población pues lo esté pidiendo. Yo creo que hoy en día formarse es relativamente fácil, porque han aparecido tantísimas formas de forma virtual. Hay congresos maravillosos, cursos de una semana donde te forman extraordinariamente, la verdad. Entonces, creo que sí, pero es que creo que me parece que radiología se nos ha quedado corta en 4 años. Sí, sí. Bueno, muy bien, ahí va. No hay más preguntas. Estamos un poco pasándonos del tiempo. No sé si Elda, doy paso a Elda si quiere hacer algún comentario, pregunta a Eva. Ah, hola, bueno, sí, gracias, Víctor. La verdad es que creo que por mi parte poco se puede añadir, ¿no? Después de esta magnífica presentación de la doctora Llopis. Quizás destacar, ¿no?, lo que nos ha comentado, la importancia de hacer informes descriptivos muy detallados, ¿no? Aunque tengamos una lista enorme de hombros pendientes para informar, pues no se vale, ¿no?, rotura completa y parcial, sino localización, tamaño. En el tamaño nos ha insistido en a lo mejor poner 2 diámetros, ¿no?, lo que nos va a ayudar a decir si estas lesiones son en C o en U, ¿no?, para clasificarlas mejor, y esto pues tendrá una implicación a nivel de la cirugía. Y bueno, y decir todos estos detalles pues porque tiene implicación pronóstica y determinan qué cirugía vamos a realizar, ¿no?, como muy bien nos ha comentado. Me ha sorprendido también ver que muchas de las imágenes que nos ponían eran de artroresonancia, ¿no?, para estudiar el manguito. Entonces mi pregunta es, ¿no?, ¿en qué casos hace estudio dirigido con artroresonancia, ¿no?, para el manguito, o si son pacientes que tenían lesiones asociadas y por esto se ha visto, ¿no? Pero ha hablado de la lesión del cable, no sé, ¿en qué pacientes? Ya para acabar y no preguntar más porque nos vamos de tiempo. Vamos a ver, una cosa importante es eso, conocer que la lesión más importante en el paciente joven es la lesión del manguito. Y en el paciente joven sí que es verdad que hacemos mucha artro RM cuando tienen microinestabilidad, porque van muy asociados. O sea,
En los impeachment anterosuperiores y posterosuperiores van muy asociados con las lesiones del labrum superior, con las lesiones del intervalo rotador, va todo muy asociado. Entonces, en estos casos nosotros hacemos mucha artro. Entonces, por eso, la verdad es que las imágenes siempre son espectaculares y ya os digo que la mayor parte de posiciones en AVER que tenemos son de artro porque normalmente no hacemos. Bueno, las resonancias han mejorado muchísimo de calidad. Esta pregunta hace 10 años era, yo por ejemplo tenía un amigo que decía que ellos, todo paciente que hacían de menos de 45 años y le iban a hacer una resonancia de hombro, les hacían artro-RM. Nosotros nunca hemos llegado a hacer eso, pero es verdad que hacíamos más artro-RM en el pasado que ahora cuando han mejorado las máquinas. Mucha gente piensa que la 3 Tesla, bueno, que es estupenda para todo menos para el músculo esquelético, es todo lo contrario. La 3 Tesla aporta muchísimo y evita muchas artro-RMs de todo los tipos de las articulaciones. No es que las elimine, pero sí que disminuye. Y bueno, eso sería un poco la respuesta. Yo hoy en día prácticamente hago, salvo la inestabilidad franca, que sí que directamente no hago resonancia, hago artro-RM directamente y en algunos casos muy claros donde la sospecha sea una lesión de SLAP, siempre hago resonancia primero, normal. No hago artro-RM directamente, salvo en estos dos casos específicos. Perfecto, muy bien, pues doy paso ya para acabar a Salva, si quieres hacer algún comentario final. Sí, bueno, Víctor, muchas gracias por tu excelente moderación y también, Elda, a ti por tus intervenciones. Bueno, Eva, ha sido maravillosa tu sesión, hemos aprendido un montón. Yo hago un pequeño resumen siempre. Yo creo que has dicho como 4 mensajes grandes. Has dicho, a ver, señores, 1 de cada 6 quejas en músculo esquelético es por el hombro, 1 de cada 3 bajas es por el hombro. En la clínica es complicada, has dicho, más del 60% de los pacientes mayores de 60 años son asintomáticos y al contrario, cuando el paciente tiene dolor va recidivando como una montaña rusa y se tira 1 año y medio, nos has dicho, 1 año y medio. Después nos has dicho, ha sido muy visual, has dicho, son 5 capas y se rompe como una tela desgarrada, nada de un cuchillo, una tela desgarrada. Eso hace que lo entendamos mejor. Después también nos has hablado un poco de que muchas peticiones no están indicadas, de que eso entra en un ciclo de sobremedicación y de que tú intentas luchar para rechazar peticiones, pero que vamos, estás en una fase de que tienes miedo de que te rayen el coche y que, hombre, con la inteligencia artificial a lo mejor lo podemos hacer mejor. Después también has hablado de la técnica, has dicho radiografía, has dicho que te vas a poner una camiseta diciendo viva la radiografía simple, has hablado de la eco, has hablado de la reso, sobre todo prequirúrgica, lo has remarcado mucho, y después ha sido muy interesante cuando has hablado de la 3 Teslas. Ha dicho que la 3 Teslas no es solo para la gente de neuro, también para los de músculo esquelético, la 3 Tesla. Y después, por último, nos has pedido de cara al futuro, has dicho, hombre, el informe que esté bien estructurado, ¿no? Llámale como lo quiera, pero que haya un checklist y que todo conste. Has dicho que tenemos que trabajar para mejorar la formación de los técnicos, has hablado del concepto de medical assistant, pero necesitamos profesionales que nos ayuden. Has hecho un tímido, prudente a decir, oye, 4 años para formar radiólogo no es suficiente, tenemos que ir a 5. Y después has dicho que daremos la bienvenida a toda la nueva tecnología, la inteligencia artificial y otras, porque nos va a ayudar a hacer lo que ahora no podemos hacer, por ejemplo, la comunicación con los pacientes y con los clínicos, mejor que lo hacemos ahora. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Eva. Totalmente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ha sido estupendo. Solo a la audiencia recuerdo que esta tarde tenemos al doctor Sebastián Rossini, que trabaja en el Hospital de Mar de la Plata de Buenos Aires, Argentina, que nos hablará de biopsias torácicas, mitos y verdades. Y están todos invitados esta tarde. Muchas gracias a todos. Que tengáis buen día. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego, adiós.